El dólar en Colombia acaba de caer hasta los 3.610 pesos, que es el nivel más bajo en más de 5 años. Y aquí viene lo incómodo. Mientras que el gobierno te dice que esto es muy buena noticia, miles de cafeteros, floricultores y exportadores están perdiendo mucho dinero. Literalmente, $500,000 por carga de café. Pero aquí está todo el conflicto. ¿Es realmente malo que el dólar caiga? ¿O es que el gobierno está usando deuda para artificialmente mantener el peso fuerte? Mientras que destruye la clase media exportadora del país. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué está sucediendo, cuál es el truco detrás de esta supuesta fortaleza económica y lo más importante, cómo va a afectar tus inversiones y tu bolsillo en el 2026. Esto no es un análisis técnico más. Ese es el mapa mental que necesitas para no perder dinero mientras que el gobierno juega con tu moneda. En enero del 2025, hace un año, el dólar estaba en 4.409 pesos. Hoy cerró el día en 3.685. Eso es una caída de más de 700 pesos en un solo año. O visto de otra manera, el peso se apreció alrededor del 17% en 12 meses. Para darle contexto, ese es el movimiento más fuerte del peso en Colombia en años. La mayoría de analistas no se lo esperaba. La gente de Bancolombia, los de la vivienda, ninguno vio esto venir con esta magnitud. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue el mercado solito o alguien hizo algo? La respuesta está en tres cosas que pasaron simultáneamente. Primero, el dólar global se debilitó. En el 2025, el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar contra otras monedas, cayó casi 10%. La inflación en los Estados Unidos bajó más de lo esperado. Las tasas de la Fed bajaron. Y de repente, el dólar que parecía tan fuerte resultó ser un papel mojado en comparación con otras monedas. Pero esto pasó en todo el mundo, no solamente en Colombia. Segundo, las remesas llegaron en volúmenes históricos. Colombia recibió remesas por $12.900 millones en el 2025. Eso es una tasa récord. Cuando un colombiano en Nueva York o en Madrid envía dólares, esos dólares entran al país y se venden a pesos. Más oferta de dólares es igual a un peso más fuerte. Eso también es real. Es dinero de verdad entrando. Pero esto explica solo parte del movimiento. Tercero, y aquí viene lo que el gobierno no quiere que hables en la mesa del almuerzo. El gobierno ha emitido bonos por $15.000 millones y los vendió en el mercado local. Eso es monetización y eso, amigo mío, es lo que realmente rompió el dólar. Déjame explicarte cómo funciona la monetización como si fuera tu negocio. Imagínate que eres el dueño de una empresa. Tienes problemas de caja, necesitas pesos para pagar la nómina, los proyectos o una deuda vieja, pero no tienes los pesos. Entonces, ¿qué haces? Vas al banco, extranjero, obviamente, y dices, oye, voy a emitir un pagaré, hazme un préstamo en dólares por $5.000 millones. El banco te da los dólares. Luego tú vendes esos dólares en tu mercado local y obtienes los pesos que necesitas para pagar. Eso es una monetización. En agosto y septiembre del 2025, el Ministerio de Hacienda hizo exactamente esto. Colocó bonos por $9.300 millones. Monetizó entre 1.700 y 3.500 millones de dólares. El dólar cayó 3% en un solo mes. Después, en diciembre y enero, en el 2026, pues ahorita hace nada, la emisión ha sido incluso más grande. Es la más grande en la historia de Colombia, 4.950 millones en bonos globales. A unas tasas históricamente altas, 5.5 a 5.7% de interés. Pero, ¿por qué tan alto? Porque el mercado sabe que Colombia está en problemas. Esos 4.950 millones de dólares fueron monetizados, presionando el dólar a su mínimo histórico de 3.610. ¿Y qué logró el gobierno con todo esto? Redujo la deuda neta pública en 39 billones de pesos. Bajó la prima de riesgo país casi un punto porcentual. Hizo que su deuda se revaluara en el mercado. Y en el corto plazo el peso se vio muy fuerte. Todo se vio bien. Los noticieros dijeron el gobierno controla la economía, el peso se revaluó, inversión extranjera llegó. Pero aquí está el problema. Izquierda, ganadores. Derecha, perdedores. Cuando el dólar baja, hay claros ganadores y perdedores. Y aquí es donde la cosa se pone más incómoda. Los que ganan son el gobierno, que recompra deuda más barata, mejora su balance, reduce la prima de riesgo. En papel, todo luce mejor.
También ganan los importadores, que pueden traer materia prima, maquinaria, bienes de consumo mucho más baratos. Si eres una tienda de ropa que trae productos de la China, pues obviamente que celebras. Los consumidores urbanos de corto plazo, como las personas del común, están ganando también. Están comprando la ropa, la electrónica, los alimentos importados a muy bajo precio. Los otros que ganan son los que reciben salario en pesos y no dependen de los dólares. Su poder adquisitivo sube un poquito comparado con los que reciben en dólares. Esto es real. Yo no me lo estoy inventando. Ahora, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, fue claro. Por efecto del tipo de cambio, cada carga de café perdió entre 500.000 pesos y 550.000 pesos en ingresos en un año. Eso es real. El café no cambió de calidad. El esfuerzo fue el mismo. El precio internacional fue similar. Pero por 746 pesos de diferencia en la TRM, un cafetero con 500 cargas anuales perdió 250 millones de pesos en ingresos en un año. ¿Y sus costos? Pues subieron, porque tenemos un salario mínimo que subió 23%. Las tasas de interés se mantienen en 9.25%. Los insumos importados se encarecen por inflación global. Margen negativo. Los otros que pierden son los floricultores, que con la misma historia, sus flores se vuelven más caras en el mercado internacional porque la divisa local está fuerte. Pierden competitividad frente a Ecuador, Kenia y otros productores internacionales. Los otros que también pierden son los exportadores en general. Los gremios Andean, Aldex, Azocolflores, Axoexport, todos mandaron cartas de alarma. Vengan, les leo el texto literal de una de esas cartas. Esta situación está afectando directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, especialmente en sectores intensivos de mano de obra que enfrentan un incremento elevado en costos laborales y fiscales. Eso es lo que dicen los empresarios. No son comunistas, son exportadores. Los otros que están perdiendo son los que reciben las remesas. Si recibiste $1.000 en enero del 2025, recibías 4.409.000 pesos. Hoy, con ese mismo $1.000, recibes 3.663.000 pesos. Perdiste casi 750.000 pesos por cada $1.000 que habías recibido. Tu tía, que trabaja en Miami y te enviaba plata para la casa, ahora esa plata vale mucho menos. Y además la inflación se te va a subir. Ahora los otros que pierden son los ahorristas. Si tienes ahorros en dólares, que era la inversión segura en Colombia hace unos años, hoy ese dinero vale 17% menos en pesos. Y ese es el conflicto. El gobierno necesitaba hacer monetizaciones porque tiene un déficit fiscal brutal, que es equivalente al 6.6% del PIB proyectado para el 2026. Pero al hacerlo, sacrificó a los sectores productivos reales: agricultura de exportación, industria, empleo. No es que el dólar bajo sea malo por sí, es que el dólar bajo conseguido de esa forma es insostenible y dañino para la economía. Aquí es donde el análisis se vuelve técnico pero crucial para tu dinero. La apreciación del peso está impulsada por dos fuerzas que no son sostenibles. Las monetizaciones van a terminarse. El gobierno puede seguir emitiendo bonos, sí, pero hay un límite. La deuda bruta de Colombia ya está en 64.9% del PIB. El Fondo Monetario Internacional pone amarilla una señal cuando esto sucede. Ahora las tasas que el gobierno está pagando en estos bonos son altas, entre el 5.5 y el 5.7%. Si la Fed no baja tasas en el 2026, como lo predice JP Morgan, que dice que hay un 50% de probabilidades de que las suban, esas tasas van a tener que subir más. En algún momento el costo de emitir deuda se vuelve insostenible. Cuando eso pasa, fin de las monetizaciones y fin de la lluvia de dólares. Ahora, la segunda son las remesas que ya están en su techo. Colombia recibió 12.900 millones de dólares en remesas en el 2025, pero los analistas proyectan que van a caer en el 2026 porque la economía en Estados Unidos se va a desacelerar. Trump tiene planes de aranceles, conflicto comercial con China y muchas más cosas, menos el crecimiento, que esto nos equivale a menor empleo y menores remesas. El mercado financiero proyecta que las remesas caerán 6% del PIB en el 2026. Cuando menos remesas entren, menos dólares hay. Menos oferta igual a peso más débil. Ahora miremos el diferencial de las tasas que se va a comprimir. Hoy la Reserva Federal está
en un rango de 4.25 a 4.50, mientras que Colombia está en 9,25%. Esa diferencia es lo que atrae dinero especulativo. Hay un carry trade ahí que vale la pena analizar. Pero JP Morgan proyecta que hay 50% de probabilidad de que la Reserva Federal suba tasas en el 2026 y no que las baje. Si la Fed sube y Colombia también tiene que subirlas por el tema de la inflación, la brecha se comprime. Menos dinero especulativo entra. El peso se termina debilitando. ¿Y cuándo pasa todo esto? Los analistas dicen que de aquí a 3 o 6 meses. Bancolombia, La Vivienda, Sura, todos proyectan que el dólar va a estar en 3.700 a 3.900 para mitad del 2026. Y por fin de año, entre 3.800 y 3.900. Eso es una depreciación del peso de entre 100 y 250 pesos desde aquí. ¿Cuánto es eso en porcentaje? Pues es arriba del 3%. Parece poco, pero en 3 a 6 meses 3% es una reversa brutal para el mercado de divisas. Pero espera, hay un riesgo aún mayor. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si los analistas se equivocan? En lugar de normalizarse a 3.800, de repente llegamos a estar a 4.200? Pues miren, el escenario de riesgo es una probabilidad entre el 25 y el 30% según JP Morgan. Dicen que las elecciones legislativas en marzo del 2026 generan una incertidumbre política, que hay un déficit externo que se abre más importaciones, habrá menos exportaciones. Salen noticias de que el Ministerio de Hacienda no puede seguir emitiendo deuda. También hay inversión extranjera de portafolio que se va a ir. De repente hay más demanda de dólares que de oferta. El dólar repunta a 4.000 y 4.100, quizás puede ser más. Eso sería un shock y a partir de ahí el problema se sube y se vuelve serio. Basta de teoría macro. Hablemos de tu dinero y de tus inversiones. En el escenario 1 tienes ahorros en dólares. Si tienes $10.000 ahorrados seguros en tu cuenta, pues hace un año valían 44.090.000 pesos. Hoy valen 36.630.000 pesos. Perdiste 7.460.000 pesos. En 6 meses, si el dólar normaliza a 3.800, tendrías 38 millones. Pero seguiste perdiendo. La moraleja es que tus ahorros en dólares se están evaporando. ¿Deberías tener dólares? Sí, la diversificación es importante, pero mantener todo en dólares es un error en este momento. Ahora miremos el escenario 2, donde estás invirtiendo en la bolsa, en Colcap. El Colcap en el 2025 subió casi 45%. Mucho de eso fue especulación, no crecimiento real de ganancias. Pero aquí viene lo interesante. Las empresas que suben en la bolsa, como los bancos y las constructoras, son las que ganan con peso fuerte. El Banco de Bogotá, Bancolombia, ganan en spread en tasas altas. Las constructoras, con la gente que compra vivienda porque el dólar bajó, abarata todo. Pero esto se va a revertir. En el 2026, si hay corrección cambiaria, esperamos una caída en Colcap de entre el 10 y el 15%. No es catastrófico, pero puede ser real. Ahora miremos el escenario 3. ¿Estás importando o tienes negocios de exportación? Si importas, en corto plazo ganaste, tus costos bajaron 17%. Pero en el 2026, si el dólar se normaliza, tus costos van a subir. Planea ahora que no te sorprenda todo ese movimiento. Pero si exportas, estás perdiendo dinero ahora mismo. Pero aquí viene lo bueno. Cuando el dólar se normalice entre 3.800 y 3.900, de repente tus márgenes van a mejorar. Un cafetero hoy pierde 500.000 por carga. En 6 meses va a recuperar eso. Es temporal. Aprovecha. Ahora miremos el escenario 4. Tienes inversiones en bonos corporativos o posiblemente desde el gobierno. En bonos del gobierno colombiano están pagando entre el 5 y el 6%. Eso es muy alto en dólares. ¿Pero por qué tan alto? Porque el mercado sabe que hay riesgo de corrección cambiaria, hay riesgo fiscal y hay riesgo político. Y si compras ahora, pues está la opción A. El dólar se normaliza como pronostican muchos y el bono pierde valor, pero tú ya ganaste 6% en rendimiento. Esto termina siendo netamente positivo. La opción B es que pasa el escenario de riesgo, hay crisis cambiaria y los bonos se ajustan a 8 o 9%. Perdiste plata. El trade es rendimiento alto contra riesgo de corrección. ¿Aceptas el riesgo por 6%? Eso es una decisión personal. Yo digo sí, pero máximo 30% de tu portafolio para que no te cases con esto. Ahora la inversión inteligente en ese momento, ¿cuál es? Si tienes capital disponible, no hagas nada de gracias apostando con cosas raras. Apuestas direccionales no vale la pena tener ahora. Espera a que se clarifique la dirección del dólar. Diversifica entre dólar, peso,
euro. Eso es lo que uno puede hacer, no todo en una sola moneda. Si vas a comprar acciones, evita bancos y constructoras, ya están caras. Busca sectores defensivos o que suban con un dólar alto. La minería y el petróleo pueden ser. También te invito a que analice la posibilidad de comprar dólares en niveles entre los 3.700 o por debajo. No aquí en 3.650 porque podríamos esperar un rebote. Si estás en efectivo, pues paciencia. Entre 3 y 6 meses va a haber un mejor punto de entrada. La pregunta incómoda es la siguiente: ¿deberían los cafeteros y floricultores y exportadores demandar al gobierno? Legalmente el gobierno tiene derecho a hacer estas monetizaciones. Económicamente es un trade-off. Beneficia a consumidores urbanos y destruye los sectores productivos. Eso es política pública. No es que sea ilegal, es que tiene consecuencias. Y esas consecuencias van a afectar el crecimiento de Colombia para este año 2026. Volvamos a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Es malo que el dólar caiga? La respuesta es, depende de quién eres, quién está mirando esta pregunta. Si eres un consumidor urbano o importador, pues obviamente es bueno, los precios bajan. Si eres exportador, agricultor o tienes ahorros en dólares, estás perdiendo, es malo. ¿Está el gobierno usando deuda para artificialmente mantener el peso fuerte? Sí, 100% sí. Los números lo prueban. ¿Ese es un acto de magia negra o política económica normal? Es política económica normal, pero con un costo. Hay una mayor deuda y mayor riesgo fiscal y sacrificio de competitividad exportadora. Y ahora sí, la verdad incómoda. El dólar bajo que ves hoy es más una ilusión de corto plazo impulsada por la deuda, que une fuerza estructural con la economía colombiana. Cuando esa deuda se agote, cuando las remesas bajen, cuando se clarifique que el gobierno no puede seguir emitiendo, el dólar va a normalizarse. Y cuando se normalice, vamos a ver que los exportadores vuelven a ganar, los consumidores ven precios subir, la inversión extranjera se vuelve más cautelosa, las tasas de interés pueden subir más y lo que realmente Colombia necesita es esto: una reforma fiscal seria, no más monetizaciones, una reordenación de gastos, no más aumento de salarios sin productividad, una estrategia de exportación, no subsidios encubiertos a importadores. Eso es lo que el mercado espera del próximo gobierno. El bottom line para tus inversiones es que no te dejes cargar con un peso fuerte. Eso no es fortaleza, es deuda. Prepárate para un dólar en 3.700 a 3.900 para mitad y final del 2026. Esto es muy probable. Diversifica. No todo en dólares, no todo en pesos. Diversifica. Los sectores productivos, que son los exportadores, van a tener mejor oportunidad en la segunda parte del 2026. Anótate esto: la bolsa colombiana puede caer entre el 10 y el 15% en el próximo semestre. No es el fin del mundo, pero planifícalo. Y la pregunta final para ti es: ¿estabas invirtiendo basándote en la ilusión de un peso fuerte y un dólar bajo? ¿O ya habías pensado en esos riesgos? Porque la diferencia entre perder dinero y multiplicarlo es saber qué está pasando realmente detrás del ruido. Y eso es lo que hicimos hoy. Cortamos el ruido. Si esto te fue útil, suscríbete al canal de Renta 4 Global Fiduciaria, dale like, comparte en redes. Los que invierten en serio necesitan ver ese video. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar qué acciones específicas comprar para este 2026. Nos vemos. Un abrazo.